Santa Teresa de Jesús y su vida de oración. Santa Teresa habla de la oración en todos sus escritos, en todas sus páginas, en todas sus obras. Y es que la oración es el tema central de su mensaje. La oración fue igualmente el eje de su experiencia, la aventura de su drama personal y el estrato más ancho y profundo de su interioridad. Le sirvió para explicarse a sí misma el misterio de la vida cristiana y también para exponerlo a sus lectores. El tema de la oración tiene, por tanto, en Santa Teresa, un carácter experiencial. Conviene conocer las vicisitudes por las que pasó en su camino hacia Dios. Todo ello nos revelará cómo oraba Santa Teresa. La primera experiencia de oración de Santa Teresa se sitúa hacia los 7 años, cuando, al leer la vida de los santos, reflexionó sobre la eternidad del infierno y de la gloria, y la transitoriedad de la vida. Mis hermanos no me animaban en absoluto a servir a Dios. Tenía uno que casi tenía mi edad. Los dos nos reuníamos para leer vidas de santos. Al ver los martirios que los santos soportaban por Dios, me parecía que lo compraban muy barato y deseaba yo mucho morir así. Espantábamos mucho al leer que pena y gloria eran para siempre. Pasábamos muchos ratos hablando de esto y nos gustaba decir muchas veces, para siempre, siempre, siempre. Pronunciar esto durante mucho tiempo era como si el Señor se sirviera de mí para quedarme, en esta mi niñez, impreso el camino de la verdad. Impulsada por el deseo de ver a Dios y gozar de su compañía, decide ser mártir junto con su hermano Rodrigo, y al fracasar en su intento, se recrea con otras niñas en hacer ermitas y monasterios en miniatura. Santa Teresa cuenta que procuraba soledad para rezar sus devociones, que eran muchas, en especial el rosario. En estos impulsos infantiles ya aparece la rica vena religiosa de Teresa. A los 16 años, la encontramos con el antiguo fervor perdido entre galas, perfumes y vanidades. Su padre la internó en Santa María de Gracia y logró reavivar sus antiguos deseos de eternidad. Estuve 1 año y medio en este monasterio, harto mejorada, nos dice Santa Teresa. Comencé a rezar muchas oraciones vocales y a procurar que todas me encomendasen a Dios para que me diera el estado en que le había de servir. Tuvo que salir del monasterio por enfermedad. Se recuperó en casa de su hermana María, pero en el camino se detuvo en Ortigosa, en casa de su tío, quien con sus buenos ejemplos, lecturas piadosas y su hablar de Dios, le ayudó mucho. Aunque fueron pocos los días que estuve, con la fuerza que hacían en mi corazón las palabras de Dios, así leídas como oídas, y la buena compañía, fui entendiendo la verdad de cuando niña, de que todo era nada, la vanidad del mundo y cómo acabaría en breve, y a temer que, si me hubiera muerto, iría al infierno. Y aunque mi voluntad no acababa de inclinarse a ser monja, vi que era el mejor y más seguro estado. Así, poco a poco, me decidí a tomar la decisión. Allí tomó gusto a la reflexión personal y a la lectura de buenos libros. En este periodo de su vida, hay que destacar que su vocación a la vida religiosa coincide con su vocación a la oración, y es en la reflexión donde toma contacto con las verdades eternas que hacen posible el paso hacia el convento. Para Teresa, orar es estar con Cristo, vivir con Él, representarle en lo más profundo del alma para iniciar un diálogo afectivo. A partir de estos primeros años, el Cristo de su oración irá adquiriendo formas mucho más concretas y reales, desde una reconstrucción imaginaria con su retrato delante, pasando por el sentimiento de su presencia, hasta experimentar casi el contacto físico y continuado con su persona. La oración de Teresa va subiendo de grado a medida que se acerca cada vez más a la persona de Jesús. Los grados místicos potenciarán la presencia rudimentaria que Teresa reconstruía fatigosamente en la soledad de su oratorio. Teresa ingresa en la Encarnación el 2 de noviembre de 1535. Tenía entonces 21 años. 2 años más tarde, el 2 de noviembre de 1537, hace su profesión de carmelita. Poco después, tiene que salir del convento para recuperarse de una extraña enfermedad. Y es en esta ocasión, en casa de su tío don Pedro, en Ortigosa, cuando entra en contacto con un libro que decidirá su vocación contemplativa. Se trata del Tercer Abecedario de Francisco de Osuna. En él aprende lo que es la oración de recogimiento e intenta practicarla según el método que allí se expone. Me dio aquel libro mi tío. Se llamaba Tercer Abecedario, que enseñaba oración de recogimiento. Y puesto que había leído buenos libros ese primer año y había dejado de lado los demás, porque ya entendía el daño que me habían hecho, no sabía cómo proceder en oración ni cómo recogerme. Así que me puse muy contento con él y decidí seguir aquel camino con todas mis fuerzas. Y, como ya el Señor me había dado el don de las lágrimas y me gustaba leer, comencé a tener ratos de soledad y a confesarme a menudo,
y a comenzar aquel camino teniendo aquel libro por maestro. Su Majestad me hizo tantas mercedes al principio que, cuando terminé mi tiempo aquí, el Señor comenzó a regalarme tanto por este camino que me tenía a su merced. Y alguna vez llegaba a unión, aunque yo no entendía qué era lo uno ni lo otro, y cuán grande era la depreciación, pues creo que me hubiera sido un gran bien entenderlo. La verdad es que duraba tan poco esto de la unión, que no sé si era un Ave María, pero quedaba con unos efectos tan grandes que, si no era así, me parece que traía al mundo debajo de los pies, y así me acuerdo de que había lástima por los que le seguían, aunque fuesen cosas lícitas. Procuraba traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mi presente, y esta era mi manera de oración. Si pensaba en algún paso, lo representaba en mi interior, aunque lo que más gastaba era en leer buenos libros, que era toda mi recreación. Entre 1539 y 1542, cuando tenía entre 24 y 27 años, alcanzó su punto álgido la paciencia heroica de Santa Teresa. Estuvo tan enferma que la dieron por muerta y ya estaban preparando su sepultura en el convento de la Encarnación. A causa de su enfermedad, quedó paralítica durante 3 años, un periodo muy rico en experiencias religiosas. La oración, a pesar de las distracciones en la enfermería del convento, la sostuvo y la iluminó. Parecía que toda mi ansia por sanar se concentrara en estar a solas en oración, como estaba acostumbrada, porque en la enfermería no había quien lo hiciera como yo. Me confesaba muy a menudo. Trataba mucho de Dios, de manera que edificaba a todas, y se espantaban de la paciencia que el Señor me daba, porque parecía imposible poder sufrir tanto mal con tanto contento si no viniera de mano de su Majestad. Fue una gran suerte haberme hecho la merced en la oración que me había hecho, porque me hizo entender que era amarle, pues vi en mí nuevas virtudes, aunque no fuertes, ya que no bastaron a sustentarme en justicia. No tratar mal de nadie, por poco que fuese, sino lo ordinario era excusar toda murmuración, porque tenía muy presente que no había de querer ni decir de otra persona lo que no quería dijesen de mí. Tomaba esto muy en serio según las ocasiones, aunque no tan perfectamente que, algunas veces, cuando se me daban grandes, no quebrase en algo. Pero esto continuaba siendo mi prioridad. Y así, persuadía tanto a las que estaban conmigo y me trataban, que se quedaron en costumbre. Y se hizo entender que, donde yo estaba, tenían las espaldas seguras, y esto lo hacía con las personas de mi entorno, a las que enseñaba. Aunque, en otras cosas, tengo que dar cuenta a Dios del mal ejemplo que les daba. Me quedo con el deseo de soledad, amiga de tratar y hablar con Dios, de comulgar y confesar muy a menudo y de desearlo, y amiguísima de leer buenos libros. Teresa nos dice, haciendo referencia a estos años de enfermedad, que el Señor le hacía regalos en la oración. Eran, sin duda, los atisbos de la oración de quietud y de unión en la frontera misma de la mística, que ya la había sorprendido en Ortigosa y Becedas mientras leía el tercer abecedario. 18 años de sequedad. Estos 18 años, casi 20, que Santa Teresa pasó en sequedad, en una oración estética, quizá ayuden a tener una visión más humana, más realista y más cercana de su persona. Desde su entrada en la Encarnación en 1535 hasta el año de su conversión, aparecen todos los elementos propios de su oración. En el centro, está Cristo, la persona amada con la que se dialoga en silencio. En el periodo anterior, vimos los primeros encuentros, que se van potenciando en este. Son pasos decididos hacia la plena intimidad con el Señor. Teresa recurre a algunas estratagemas, como intentar reconstruir con la ayuda de pinturas la imagen de Jesús, pensando que así estaría junto a él para hablarle. Nos dice, tenía este modo de oración, como no podía discurrir con el entendimiento, procuraba representar a Cristo dentro de mí. No tenía mucha habilidad para representar cosas con el entendimiento, así que, si no era lo que veía, mi imaginación no me servía de nada. Yo solo podía pensar en Cristo como hombre, pero nunca le pude representar en mí. Por esta causa era tan amiga de imágenes. En Teresa se impone ante todo su ternura femenina, que no es mero sentimiento, sino preocupación por los demás, lo que le hace imaginarse junto a Cristo doliente en su pasión y en su soledad. Al respecto, dice, hallábame mejor, a mi parecer, donde le veía más solo. En especial, me sentía muy bien en la oración del huerto. Tengo para mí que aquí mi alma ganó mucho. Es una de las simplicidades de Santa Teresa que le abrieron la puerta de la contemplación y perfilaron su método de oración. También utiliza otros recursos para estar con Cristo. Espigó en las escenas evangélicas algunas actitudes que le acercaban más a él. Así, era muy devota de la escena evangélica en la que la samaritana pide a Jesús el agua viva.
También es muy devota de la gloriosa Magdalena y de la Virgen junto a la cruz acompañada de la Magdalena. Todo era estratégico en su forma de orar. Su única pretensión era revivir la pasión del Señor en el alma. La comunión era para ella el momento cumbre de la reviviscencia de la imagen de Jesús, de acompañarle, de hablarle, en una palabra, de hacer oración a su manera. Además del tema central de la persona de Jesús, durante las largas horas de meditación van pasando por la mente de Teresa las verdades eternas, sus pecados, lo mucho que a Dios debe, el infierno y la gloria. No podía reflexionar sobre las verdades eternas si no era con la ayuda instrumental del libro. En él leía un poco y comenzaba la reflexión, y las verdades meditadas iban abriendo el camino hacia los propósitos de la voluntad. Ella misma escribe: «No me dio Dios talento para discurrir con el entendimiento ni para aprovecharme con la imaginación. Si no era al acabar de comulgar, jamás se atrevía a comenzar a rezar sin libro. La sequedad no era lo más habitual, pero siempre me ocurría cuando me faltaba el libro. Y muchas veces, bastaba con abrir el libro. Otras leía poco y otras mucho, según la merced que el Señor me hacía». Esta fue la lucha que sostuvo Teresa durante 18 años, como cualquier orante la sostiene hoy. Sequedad, aburrimiento, hastío y ganas de abandonarla. Todos estos sentimientos pasaron a veces por la mente de Santa Teresa desde que comenzó la oración personal hasta que Dios le fue dando luz por otros caminos. El periodo más turbulento de su vida de oración abarca desde 1543 hasta 1554. A mediados de 1542, sufrió una fuerte crisis que la llevó a abandonarla por completo. A partir de entonces comienza la época más oscura de su vida, en la que parece que se dedicaría a la buena conversación en los locutorios de la Encarnación y a cultivar amistades. Ella misma nos ha descrito esta época con unas pinceladas rápidas pero muy incisivas. Así es como empecé, de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en muy grandes ocasiones y a estropear mi alma con muchas vanidades, que ya me daba vergüenza volver a llegar a Dios en tan particular amistad como es la oración. A esto contribuyó el hecho de que, como crecieron los pecados, comenzó a faltarme el gusto y el regalo en las cosas de virtud. Veía muy claro, Señor mío, que me faltaba esto por faltaros vos a mí. Este fue el engaño más terrible que el demonio me podía hacer bajo la apariencia de humildad, y comencé a temer hacer oración al verme tan perdida. Es una época de grandes fluctuaciones. Por una parte, su desbordamiento afectivo en la buena amistad, y por otra, su inquieta búsqueda de Dios en la oración. Me pesaba mucho que me tuviesen en buena opinión, porque yo conocía mi secreto. No me tenían por tan ruin porque, como me veían tan moza y en tantas ocasiones, me apartaba muchas veces a soledad a rezar y leer, hablaba mucho de Dios, era amiga de hacer pintar su imagen en muchas partes, tenía oratorio y procuraba en él cosas que hiciesen devoción, no decía mal y otras cosas de esta suerte que tenían apariencia de virtud. Es verdad que en esos años hubo muchos meses, y creo que alguna vez años, que me guardaba de ofender al Señor y me entregaba mucho a la oración. Mujer de carne y hueso como las demás, Teresa ha sentido en su frágil cuerpo el antagonismo de dos fuerzas. Por una parte, la atracción del mundo y de su entorno, y por otra, la tensión vertical hacia Dios. Este modo de vivir ambiguo y fluctuante, hecho de caídas y resurgimientos, de momentos de fervor y crisis de tibieza y desgana, indica que Teresa no fue santa desde la cuna. Conviene contemplar a la mujer antes que a la santa, debatiéndose en esta lucha tan humana y tan cristiana. Ella, mujer intuitiva, se dio cuenta de que el alma no puede estar partida en dos. La oración exige y empuja como exige el mundo circundante y la amistad. Tras un momento de vacilación, escogió la amistad con los hombres en lugar de elegir a Dios por encima de todo. Cuando Teresa, en su madurez espiritual, contempla este dato de su vida a la luz de su experiencia mística, le parecerá un pecado abominable y su recuerdo le servirá de purificación pasiva toda su vida. Pero, desde la lógica humana, la solución estaba bien escogida. Dios exige todo del alma y la amistad humana reduce en parte la capacidad para amarle. Santa Teresa nos ha descrito con dramatismo su lucha interior cuando todavía fluctuaba entre los dos mundos antagónicos. Pasaba una vida muy difícil porque, mientras oraba, entendía mejor mis faltas. Por una parte, Dios me llamaba, por otra, yo seguía al mundo. Me daban gran contento todas las cosas de Dios, me tenían atadas las del mundo. Parece que quería conciliar estos dos contrarios, tan enemigos el uno del otro, como es la vida espiritual y los contentos, los gustos y los pasatiempos sensuales. En la oración pasaba gran trabajo,
porque el Espíritu Señor no andaba conmigo, sino como esclavo, y así no me podía encerrar dentro de mí, que era todo el modo de proceder que llevaba en la oración, sin encerrar conmigo mil vanidades. Pasé este mar tempestuoso casi 20 años, con estas caídas y levantándome, pues volvía a caer, y en vida tan baja de perfección, que en ningún caso hacía penitencia por mis pecados, y los mortales, aunque los temía, no como debía, pues no me apartaba de los peligros. Se puede imaginar la pena que sentía, porque ni disfrutaba de Dios ni era feliz en el mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, al acordarme de lo que debía a Dios, sentía pena. Cuando estaba con Dios, las afecciones del mundo me inquietaban. Se trata de una guerra tan penosa que no sé cómo pude sufrirla un mes, cuanto más tantos años. Con el mismo dramatismo con el que experimentó su propia crisis, planteó la solución: dejar la oración por sentirse indigna de hablar con Dios, después de desparramar su afecto por las criaturas. La trascendencia de Dios la atenazaba. Es verdad que después se dio cuenta de que había sido una tentación dejar la oración por humildad. ¿Por qué? Estuve 1 año y más sin tener oración, nos dice ella misma, y me pareció más humildad. Y esta, como después diré, fue la mayor tentación que tuve, por la que me iba a acabar perdiendo, pues con la oración un día ofendí a Dios y volvía a otros para que me recogieran. Ya me daba vergüenza, en una amistad tan particular como la de la oración, volver a llegar a Dios. Este fue el engaño más terrible que el demonio me podía hacer bajo la apariencia de humildad. La crisis más fuerte la sufrió desde finales de 1542 hasta finales de 1543, coincidiendo con la enfermedad y la muerte de su padre. Pero el dominico padre Vicente Barrón, quien la asistió, la animó mucho y le aconsejó que no lo dejara, que en ninguna manera me podía hacer sin provecho. Teresa comenzó de nuevo fatigosamente el camino de la oración y de la amistad humana, cuyos lazos no rompería hasta su segunda conversión en 1554. Comencé a volver a ella, a la oración, aunque no a dejar las ocasiones, y nunca más la dejé. La lucha continuará, pero estaba en buen camino. En 28 años de oración, más de los 18 los pasé en esta batalla y contienda de tratar con Dios y con el mundo. Durante estos largos años de fluctuación y altibajos, la gracia mística irrumpe fugazmente en el alma de Teresa, pero su efecto no es conocido claramente, o al menos, no se consigue el efecto apetecido. Su alma no está todavía preparada para percibir la llamada suave y tranquila de Dios en la penumbra de una visión intelectual. Estando un día en el locutorio de la Encarnación, tuvo el primer aviso. Quiso el Señor darme a entender que aquellas amistades no me convenían y avisarme para que tuviera luz en tan gran ceguedad. Cristo se me apareció con mucho rigor, dándome a entender lo que no le agradaba de aquello. Le vi con los ojos del alma más claramente que con los del cuerpo, y esto me quedó tan grabado que han pasado más de 26 años y aún lo tengo presente, y no quería ver más a esa persona. Este hecho, que ella catalogó después como visión intelectual, no cambió su vida en aquel momento. Pero la gracia mística la iba acercando y llamando, y no tardaría en entregarse a ella. El último periodo de la vida de Santa Teresa, desde los 39 hasta los 67 años, se caracteriza por una invasión constante y cada vez más rica de gracias místicas. Es imposible describir todo su contenido. Suele situarse el año de su conversión definitiva a Cristo en 1554. Es importante valorar este paso decidido de Santa Teresa hacia Cristo a través de la oración. La conversión se produce durante la oración. Fue en un oratorio y todas las actividades que acompañan al sencillo acto de entrar en él manifiestan que se desarrolló un diálogo con Cristo en el alma de Teresa. Era muy devota de Cristo en soledad, y cuando se ponía a orar, procuraba acompañarle. Así nos lo cuenta ella misma. Pues mi alma ya estaba cansada y aunque quería, no la dejaban descansar las malas costumbres. Un día, al entrar en el oratorio, vi una imagen que habían traído para guardarla y que se había buscado para cierta fiesta que se celebraba en casa. Era una imagen de Cristo muy llagado y tan devota que, al mirarla, me invadió un gran sentimiento de turbación al verlo tal y como sufrió por nosotros. Sentí tanto remordimiento por haber mal agradecido aquellas llagas que me parece que mi corazón se partía, y me arrojé sobre él derramando grandes lágrimas, suplicándole que ya me fortaleciese para no ofenderle. Parece que no me iba a levantar de allí hasta que hiciese lo que le estaba suplicando. Creo cierto, me aprovechó, porque desde entonces fui mejorando mucho. Las primeras gracias místicas la sorprenden con frecuencia en estos momentos de intimidad con el Señor, siempre siguiendo su método tradicional de oración.
Me sucedió en esta representación que hacía de ponerme a los pies de Cristo y aún algunas veces mientras leía, sentía un gran sentimiento de la presencia de Dios, de manera que no podía dudar que estaba dentro de mí o yo toda engolfada en él. Esto no era una visión, creo que lo llaman mística teología. En las fronteras mismas de la mística, el pensamiento de Jesús, amigo, sigue rondando todas las puertas de su alma. Cuando, por estas fechas de su conversión, aparecen los primeros asomos de la oración de quietud y unión, acompañadas por una serie de gracias místicas, su corazón se altera. Pensó que podría ser una estratagema del diablo para que abandonase la forma personal que tenía de hacer oración, es decir, que se olvidara de Jesús y no meditase en su sacratísima humanidad. Por eso se alegró y se consoló cuando el primer confesor jesuita, el padre Cetina, le aconsejó que continuase meditando en un paso de la pasión. Dijo que me tuviese oración cada día en un paso de la pasión, que me aprovechase de él, que no pensase sino en la humanidad y que resistiese cuanto pudiese aquellos recogimientos y gustos, de manera que no los diese lugar hasta que él me dijese otra cosa. Y se alegró mucho más cuando lo vio confirmado por la opinión de San Francisco de Borja. Después de haberme oído, dijo que era Espíritu de Dios y que le parecía que no era bien resistirle más, ya que hasta entonces estaba bien hecho, sino que siempre comenzase la oración en un paso de la pasión. También me dijo que, si después el Señor me llevaba el Espíritu, no lo resistiese, sino que dejase llevarle a su majestad, sin procurarlo yo. El recuerdo de Jesús paciente, que ejercía en su alma toda su fuerza seductora, y siguiendo el consejo del confesor jesuita, comenzó, nos dice ella, a volver a amar a la sacratísima humanidad. Santa Teresa dio mucha importancia a las confesiones de San Agustín en su conversión. Al compás de su lectura, inició un diálogo silencioso con Dios, reconocible esta vez por las lágrimas de arrepentimiento que derramó. A partir de entonces, las gracias místicas la desbordaron. Cada vez eran más frecuentes, mayores y novedosas, y cada una hacía un efecto especial en su alma. Dios continuaba siendo, en medio de las visiones y revelaciones, un enigma. De todas ellas, va sacando la suficiente experiencia para escribir después su vida, el camino y las moradas. En 1572 se realizó el matrimonio espiritual que se había acordado durante la comunión del día 18 de noviembre, acompañada de una locución. Cristo se le apareció, como otras veces, por visión imaginaria, en el interior. Y me dio su mano derecha y me dijo, «Mira este clavo, que es señal de que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí en adelante, no solo como criador y como rey y tu Dios, sino como verdadera esposa mía, mirarás mi honra. Mi honra es ya tuya y la tuya mía». Una de las joyas más exquisitas que le concedió el Señor fue la comprensión del misterio de la Santísima Trinidad. La visión imaginaria de la Santísima Humanidad de Cristo le sirve de guía a Teresa de Faro para encontrar el puerto al que la dirigía el soplo de Dios. Nos dice, y, metida en aquella morada, por visión intelectual, viendo de algún modo la verdad, se le manifiesta la Santísima Trinidad. 3 personas. Esta visión se manifiesta precedida de un ardor en su espíritu, como si fuese una nube de grandísima claridad. Ve las personas distintas y con un conocimiento admirable que recibe el alma. Santa Teresa estuvo plenamente poseída por Dios en los últimos años de su vida. Adquirió la certeza de gozar de su gracia. Le quitaron todos los temores de ser engañada por el demonio. Las visiones imaginarias cesaron y experimentó un sentimiento habitual de la presencia y una visión intelectual de la Trinidad y de la humanidad de Cristo. El diálogo con Dios, mediante hablas interiores, continuaba. Estaba plenamente desasida de las criaturas, y todo su deseo era que se hiciese la voluntad de Dios en todo. Estaba indiferente ante la vida y la muerte. El 4 de octubre de 1582, Santa Teresa moría víctima de una enfermedad fisiológica, pero espiritualmente, de un ímpetu de amor. Murió de amor, siendo hija de la Iglesia. Murió de amor, siendo hija de la Iglesia.